La mujer ejemplar vale más que las joyas, pero es muy difícil encontrarla. Betania les invita a escuchar la siguiente clase de damas. Esperamos sea de bendición. El Señor les bendiga, hermanas, y a todas las que nos escuchan por este medio. El día de hoy quiero compartir con ustedes este mensaje que lleva como título Ladrones de nuestro gozo. Son muchos los ladrones que literal se están robando nuestro gozo, pero hoy veremos solo 4, los cuales son la queja, la ingratitud, la amargura y el vivir en pecado. También aprenderemos cómo recuperar nuestro gozo con la ayuda de Dios. En los días que estamos viviendo es difícil tener gozo. Yo creo que si volteamos a nuestro alrededor diríamos, como dice una hermana, pareciera que el gozo es una joya y es muy difícil encontrarla. A muchas de nosotras nos ha pasado que en un momento estábamos contentas, alegres y de repente alguien nos hizo enojar. Nos enteramos de una noticia no agradable, pero hoy con la ayuda de Dios aprenderemos a recuperar nuestro gozo. Un puritano describe el gozo del cristiano de esta manera. Se los voy a compartir. Dice, el gozo para los creyentes en Cristo es el estado interior espiritual, apaciguado y misericordioso, que se somete a la disposición divina en toda situación. Es algo que trabajamos, no es algo instantáneo, no es algo que ya tengo el gozo, se trabaja. Y mientras preparaba este tema, aprendí que se trabaja y podemos tener el verdadero gozo cuando atravesamos tiempos difíciles. Es ahí donde nosotras verdaderamente podemos desarrollar este gozo. Así que podemos decir que el gozo que veremos hoy no es el que nos provoca el reírnos por un buen chiste que contaron o cuando nos presentan a alguien por primera vez y decimos mucho gusto. Aunque estas situaciones nos dan alegría, son pasajeras. El gozo del creyente es verdadero y duradero, aún en medio de circunstancias adversas, circunstancias difíciles, como les comentaba hace rato. Los que han aprendido a tener este gozo alzan la vista al cielo en todas las cosas. Cual sea la situación que estén pasando, los que han aprendido a vivir en este gozo, que es duradero, siempre van a alzar la vista en fe. El primer ladrón que veremos es la queja. La queja, como sabemos, es una forma de expresarnos cuando algo no nos agrada. Cuando las cosas no salieron como pensábamos, lleva consigo un fastidio, algo que molesta, irrita, y creo que no solo a la persona de los labios que está saliendo la queja, sino también a los que estamos escuchando. Es como si se contagiara y es un ladrón, pero esto no es nuevo. Desde los tiempos bíblicos, la queja ya estaba en el pueblo de Israel. Vamos a leer de manera unida Números 11, versículo 1, y luego los versículos 5 al 9. Dice así: Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Versículos 5 al 9. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo,
y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Como vimos en los versículos anteriores, la queja molesta a Dios. Tengamos cuidado de provocar la ira de Dios. Muchas veces olvidamos que Dios no nos está escuchando y, por supuesto, también está escuchando nuestras quejas. Algo que noté mientras estudiaba para preparar este tema es que el pueblo de Israel estaba despreciando comida del cielo. Podemos decir, ¿cómo despreciaron algo así? ¿No suena familiar? Sí, es nuestra historia, al menos la mía. Cuando me di cuenta que me había quejado de tanto y no había agradecido por las bendiciones de Dios cada día. Eso hace la queja, hermanas, mujeres que nos escuchan. Es como una amnesia de nuestro corazón. Olvidamos tanto que Dios nos ha dado y que no merecemos esas bendiciones. Dejamos de ver las bendiciones que tenemos y las futuras, al estar enfocadas en lo que no tenemos y deseamos. Sin lugar a dudas, la queja nos ciega de la realidad. Podemos darnos cuenta que Dios les llevaba contadas las veces que ellos, el pueblo de Israel, se habían quejado. Esto lo encontramos en Números 14, 22 y 23. Vayamos juntas a leerlo. Dice así: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. La queja, como leímos en los versículos anteriores, hace que perdamos las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotras si somos fieles. La queja es pecado. Leía en un libro, la queja es tan normal en nuestros días. Claro, la percibimos más en otras personas que nosotras. Es tan común que no la vemos como pecado, pero sí es pecado. Y esto lo vemos en Hebreos 3, 18 al 19. Dice así: ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Hermanas, es difícil no quejarnos, como se mencionó anteriormente. Es tan común en nuestros días que lo vemos como normal. Pero esto no es correcto y es desobediencia, como leímos en los versículos anteriores. Les compartiré unas preguntas que nos pueden ayudar a poner freno a nuestras quejas. Pregunta número 1. ¿Ayuda a alguien lo que diré? Pregunta número 2. ¿Muestra inconformidad mi comentario? Pregunta número 3. ¿Son comentarios negativos? Pregunta número 4. ¿Lo que saldrá de mis labios da la gloria a Dios? Así que podemos darnos cuenta que gracias a Dios podemos poner freno a las quejas. Si le pedimos con todo el corazón, podemos decirle: Señor, no entiendo lo que está ocurriendo a mi alrededor. Ayúdame. Sé que tú tienes el control de todas las cosas y yo puedo confiar en que tú me ayudarás, cual sea la situación que esté pasando. El segundo ladrón que veremos es la ingratitud. La ingratitud se parece a la queja, pero no es lo mismo. La queja expresa molestia, irritabilidad, pero la ingratitud la definiremos como sí, así es. La ingratitud es no dar gracias. Yo creo que a varias de nosotras nos ha pasado que decimos: ¿para qué le voy a dar gracias? Por ejemplo, a mi mamá, que me regaló cierto presente. Pero yo creo que si le preguntaran a la hermana Ceci si ella sentiría agradable que yo le dé las gracias, creo que les diría: sí, claro, es agradable que mi hija valore lo que le he regalado. Ahora, como cristianas, nosotras tenemos tanto por agradecer
a Dios. Por ejemplo, tenemos el regalo invaluable de la salvación. Les invito que hoy, después de escuchar este mensaje, se tome unos momentos para dar gracias a Cristo por su obra redentora en la cruz. Estoy segura que después de hacer esta acción de gracias, ustedes se sentirán gozosas, porque cuando reflexionamos en lo que Cristo ha hecho por nosotras, lo digo por experiencia, lo demás no es tan importante. Por ejemplo, si en el día alguien nos ofendió o aún Dios no nos contesta esa petición que llevamos años pidiendo por ella, reconocemos: Señor, soy indigna de este regalo precioso llamado salvación. Gracias por todo lo que me has prestado en este día. Y también te doy las gracias por aquello que en tu soberana voluntad no me has dado. Leía algo sobre las oraciones aún no contestadas. Decía: ¿qué pasaría si Dios te diera eso que tanto le has pedido? ¿Seguirías siendo fiel? ¿Seguirías buscándole con todo tu corazón? ¿O lamentablemente esa bendición te alejaría de Dios? Si Dios aún no contesta algunas peticiones en nuestra vida, Él es soberano y sabio sin medida. Conocemos muchos casos de personas que pidieron que Dios les diera respuesta a lo que estaban pidiendo. Pero hermanas, mujeres que nos escuchan, es muy triste decirles que después que Dios les concedió el deseo de su corazón, esas personas se alejaron de Dios y algunas hasta dejaron el camino de Dios. Qué triste. Como decía una persona: Señor, destruye mis planes antes que mis planes me destruyan a mí. Fomentemos el ser agradecidas con nuestros prójimos y, por supuesto, seamos agradecidas con nuestro Padre Celestial. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice así: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Aprendemos de los leprosos que fueron sanados y solo uno fue agradecido. Y si recordamos la lectura dice: este era samaritano. Vayamos a la lectura en Lucas 17, 11 al 19. Dice así: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Aquí quiero decirles que cuando leo esta porción de la Biblia, yo no veo a los leprosos que no fueron agradecidos como: ¡ay, esos leprosos que no agradecieron! No, yo le pido a Dios que yo no sea como ellos, que después de recibir el milagro no dieron las gracias. No dejemos que la ingratitud se robe nuestro gozo. Aprendamos a ser mujeres agradecidas. El tercer ladrón que veremos es la amargura. Sabemos que la amargura no es algo bueno para nosotras, ni es buena para nuestra salud. La amargura es un sentimiento persistente de resentimiento, tristeza, frustración y enojo, a menudo relacionado con la percepción de injusticia y decepción. Puede manifestarse como una respuesta a una situación laboral insatisfactoria
o conflictos con otras personas. La amargura puede tener efectos negativos en la salud mental y física, incluyendo depresión, ansiedad y problemas de autoestima. Como escuchamos, no es agradable ni es benéfica para la salud. Quizás la podemos ocultar y no es visible, como cuando nos enojamos, pero la amargura nos roba nuestro gozo. Les quiero contar qué tan dañina es la amargura para nosotras, el gozo que tenemos como mujeres creyentes en Cristo. Es como si tuviéramos una planta hermosa, pero ¿qué pasaría si le dejamos caer una gota de agua sucia, insalubre? ¿Le afectaría? Por supuesto que le afectaría. ¿La dañaría? ¿Y qué sucedería si seguimos echando esa agua sucia sobre esa planta hermosa? Lo sabemos, ¿verdad? Esa planta se marchitaría, olería mal y se pudriría. Lo mismo pasa con nuestros corazones. Cuando dejamos que la amargura entre en nuestros corazones, por supuesto, el gozo se irá y se marchitará. Recordemos lo que dice la Biblia al respecto en Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Como sabemos, la amargura no solo nos afecta a nosotras, sino también a los de nuestro alrededor. En Efesios 4:31 leemos: Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Un doctor escribió lo siguiente: hay una relación en lo que sentimos emocionalmente que afecta a lo que sentimos físicamente. Así que podemos pedirle ayuda a Dios para tener emociones sanas y esto nos ayudará a mejorar nuestra salud con la ayuda de Dios. El cuarto ladrón que veremos es vivir en pecado. Cuando vivimos practicando el pecado, no podemos tener gozo porque el pecado nos aleja de Dios. Recordemos, el pecado siempre traerá pérdidas. Esto no nos lo dice el diablo cuando nos tienta. Pero hermanas, recordemos, después del pecado de Adán y Eva, ellos fueron expulsados del jardín del Edén. Claro que hubo pérdida. Hace unas clases la hermana Ceci nos hablaba de esto. Siempre habrá pérdidas cuando desobedecemos. Recordemos el caso de Josafat, cuando trabó amistad con Ocosías y las naves se rompieron. Esto lo encontramos en 2 de Crónicas 20, 35 al 37. Dice así: pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad, e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis. Y construyeron las naves en Ezion-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodava de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Los hijos de Dios no pecan exitosamente. En la Biblia se nos exhorta en muchos textos a no practicar el pecado. Veremos algunos. En 1 de Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En 1 de Timoteo 5:20 dice: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Cuando pecamos, perdemos esa comunión que tenemos como hijas de Dios y el gozo se nos es quitado. Esto lo sabía el salmista David cuando pecó. Podemos leerlo en Salmos 51, 8 y 12. Dice así: hazme oír gozo y alegría,
y se recrearán los huesos que has abatido. Versículo 12. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Al leer estos versículos podemos ver que el salmista, después de pecar, no tenía gozo. Dice claramente: vuélveme el gozo de tu salvación. Él sabía lo que era sentir la presencia de Dios, y después del pecado, él ya no sentía la presencia de Dios. Versículos siguientes dicen: no quites de mí tu Santo Espíritu. Podemos leer claramente la desesperación que le había dejado el pecado en su vida. Realmente fue un ladrón, se llevó su gozo. De igual manera, el vivir y practicar el pecado en nuestras vidas no nos dejará sentir ese gozo que tenemos como cristianas. Hermanas, pidamos ayuda a Dios para no ser esclavas del pecado y que Él nos ayude a vencer, y así podremos tener gozo, como dice la Biblia en Salmos 48. Dice así: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Yo creo que a varias de nosotras nos ha pasado que después de orar y leer la Biblia nos sentimos con gozo. Nuestra fe se fortalece. Sin lugar a dudas, el hacer la voluntad de Dios es agradable. Como aprendimos el día de hoy, los ladrones que se están llevando nuestro gozo, vimos la queja, la ingratitud, la amargura y el vivir en pecado. Pidamos ayuda a Dios para vencer estos ladrones en nuestras vidas y no permitamos más que se robe nuestro gozo, que podamos decir con la ayuda de Dios: en tu presencia hay plenitud de gozo. Espero que sea de bendición para ustedes. Que el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos. Para más recursos como este, visiten nuestro sitio web betaniaiglesiacristiana.com. Dios les bendiga.